Pues buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea SEP. Este es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Estamos en Prepa en Línea SEP. Soy su asesora virtual y mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez. Es un gusto estar aquí con ustedes. Les presento el orden del día o los puntos a tratar, que es la bienvenida. Vamos a tratar de retroalimentar la semana 1. Vamos a ver el objetivo de la sesión y el objetivo de la semana 2. Las actividades integradoras que vamos a realizar, los foros que nos corresponde. Cerramos esta presentación y al término pasamos a una fase de preguntas y respuestas para no intervenir durante la exposición. Pues sean ustedes bienvenidos. Es un gusto, como siempre, trabajar con ustedes. Vamos a iniciar con la retroalimentación de la semana 1, que ustedes trabajaron lo que es el argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes que forman parte del fondo y que tuvimos algunos problemillas por ahí, en especial en la segunda actividad que ya casi termino de calificar, del perro y el cocodrilo. Cuando les pide fondo, yo les subí una plantilla para que igual lo entendieran por si no alcanzaban a ver esta sesión, porque siempre les subo la liga. Aquí la cuestión que lo que les pedían el fondo eran de las dos historias que narraron del perro y el cocodrilo, no de la canción de oro. Entonces yo tenía que narrar el perro y el cocodrilo como que se lo cuenta un amigo. Y tenía que narrarlo con el lenguaje connotativo, que es el sentido figurado, cuando decimos, cambiamos las cosas, amor, corazón, perlas son dientes, así, ¿no? Oscuro como la noche, blanco como la nieve, no sé. Entonces, cuando nosotros vamos utilizando ese tipo de lenguaje para adornar lo que queremos decir, entonces estamos utilizando el lenguaje figurado. Entonces, ya que haga yo esas dos narraciones, uno coloquial a un amigo y otro con lenguaje figurado, tenía yo que hacer un análisis de fondo y de forma. En forma no tuvimos mayor problema, porque la forma sabemos si está escrito en verso o en prosa y qué género literario es. Y el género literario ya lo habíamos manejado en la actividad 1, cuando pusimos si era lírico, si es poesía. Es más, algunos en lugar de lírico pusieron poesía. Se los tomé como buena, pero no debería de ser. No se pone poesía. El género literario es lírico o es narrativo, no es cuento. El cuento no es género literario, es una forma del género literario narrativo. Entonces, igual tengan cuidado ahí. Entonces, en estos 6 elementos tuvimos problemas. Entonces, por favor, repasen. Argumento es la síntesis o resumen de la obra. El tema y la idea principal, el amor no correspondido, así nada más. Las mentiras, nada más así el tema principal. La acción tiene que tener desde lo que es la exposición, que es la introducción o el inicio, el nudo, que es el desarrollo, de qué trata, y el desenlace, cómo termina, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? Entonces, de esa manera manejamos acción. Si yo no pongo esos 3 elementos, ya no es acción y no se toma como correcta la respuesta. Pasamos al tiempo, dijimos que es psicológico o es cronológico. Muchos pusieron en Sor Juana que no hay tiempo porque no está específico. Recuerden ustedes que comentamos la semana pasada que si no tiene tiempo es psicológico porque solamente existe en la mente del autor. Entonces ponemos psicológico. El espacio, que no tiene lugar, no tiene espacio la poesía de Sor Juana. Bueno, podemos inferir cuál sería el espacio. ¿Qué pudiera ser? Bueno, personajes, los que, si Sor Juana habla del amante de no sé cuál, pues voy a poner personajes, el amante, la que no, a la que nadie quiere. Ustedes vayan allí interpretando la poesía. Sé que es difícil sacar estos elementos de una poesía, pero sí es posible. Cuando lo hagamos, lo hacemos con un poco de cuidado y van a ver que sí se puede. Y de igual manera en el contexto de la obra. En el contexto de la obra yo tenía que investigar en qué año se escribió la obra, qué estaba sucediendo en el mundo y en el espacio donde estaba el autor en ese año. Si sucedió en 1945, ¿qué estaba sucediendo en el mundo? Yo tenía que investigar, por eso al final se le pedía bibliografía. Fueron muy pocos los que investigaron el contexto de la obra. Y el contexto del autor quedamos que era algo más personal y que tenía yo que investigar la biografía del autor para ver si era casado, quiénes fueron sus padres, si sus padres tuvieron alguna influencia en lo que ellos escribieron o qué fue lo que pasó. Entonces tenía yo que ver la biografía del autor. Muy pocos investigaron sobre el contexto del autor.
Entonces, igual tengan cuidado con ese detalle. Pueden corregir sus actividades. Bien, pues el objetivo de esta sesión es que nosotros tengamos herramientas para elaborar las actividades de la semana 2. Pero la unidad que nos corresponde ver en esta semana es la unidad 2, que se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. El objetivo es que ustedes cuando termine la semana ya deben de saber interpretar textos a partir del análisis del contexto. Entonces, si nosotros no hicimos bien la actividad 1, donde nos pide el contexto de la obra y del autor, pues vamos a tener un poco de dificultades en esta unidad 2. Entonces, tengo que interpretar los textos a partir del análisis que voy a hacer del contexto en donde fueron producidas esas obras. Lo voy a relacionar con la cultura de la que emanan. Acuérdense que cultura son tradiciones, costumbres, religión, todo eso forma parte de la cultura. Entonces, ese contexto lo vamos a considerar porque eso me va a dar la oportunidad de que yo pueda comprender la visión del mundo que tenía el autor que escribió esa obra. Aquí de lo que se trata es que yo analice la obra para que yo vea qué visión, cómo veía el mundo el autor, de qué manera lo estaba viendo. Acuérdense que la semana pasada pusimos de ejemplo la pandemia, que si Priscila escribía una obra en plena pandemia, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues ella lo iba a escribir de la manera en que lo está viviendo, pero no todos estamos viviendo bien la pandemia. Hay mucha gente que está sin trabajo y está desesperada por el encierro y porque no tiene recursos económicos. Mucha gente está trabajando en línea y no le ha afectado gran cosa el no salir de su casa porque tiene los recursos económicos, les hacen el depósito de su pago, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, la manera en que yo vivo la pandemia es diferente a la forma en que lo está viviendo otra persona en otro estado. Todo va a depender de las circunstancias que me están rodeando. Y esas circunstancias me van a hacer ver el mundo de una manera diferente a como lo ve Priscila, a como lo ve Carolina o a como lo ve otra persona, ¿sí? Entonces, con esto vamos a ver que esto nos va a ayudar a fomentar a que nosotros tengamos una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, otras épocas, otras condiciones y realidades sociales. Todo esto es lo que vamos a tener en la semana 2. Tenemos que lograrlo. Bien. La dinámica de trabajo, ya saben ustedes que hay que comunicarnos constantemente, mensajería de plataforma, correos, me conecto a las 8, hay que estar en los foros de aprendiendo, en los foros de novedades para estar pendiente de las ligas, de los recursos. Cuando yo les subo algún recurso, por ejemplo, ahorita ya les subí en el foro de novedades el recurso como una plantilla de 11 diapositivas en las que ustedes pueden cambiar el diseño, pueden cambiar el tipo de fuente, el tamaño, etcétera. Pero en esas diapositivas, así como les subí las 2 plantillas la semana 1, en estas diapositivas les señala de manera puntual qué es lo que tiene que ir en cada una de las diapositivas, porque no puede ser más de 11, solamente son 11. Bien. Aprovechando la cuestión del foro de novedades, me enviaron mensaje algunos estudiantes, algunos compañeros de ustedes, que no pueden entrar o no les aparece el foro de novedades. Acuérdense ustedes cuando estudiaron el propedéutico que cuando hay cuestiones de plataforma, que tengo algún problema, me dirijo a la tutora. Y la tutora nos va a hacer el favor de comunicarse para ver qué es lo que está pasando con la plataforma. Bien, pues vamos a empezar con nuestro tema, dice literatura e individuo. Esta lámina o esta diapositiva del material lo sacamos de Prepa en Línea CEP, así que ustedes revisen los recursos, yo nada más les traigo una muestra de todo lo que hay en los recursos. Yo les pido por favor que ustedes lo revisen. Entonces nos explica aquí que cuando nosotros leemos un texto literario, se establece un proceso de comunicación entre el texto y el lector, porque el autor no está presente, el autor ya escribió su obra y pues no me va a decir a mí lo que escribió, sino yo lo voy a leer. Entonces, ese proceso de comunicación que se da entre el texto y el lector me va a servir a mí para
interpretar, analizar y hacer todo lo posible que aunque yo no esté en el mismo lugar ni la misma época histórica del autor, yo pueda comprenderlo. Por eso es que nosotros analizamos las obras, porque a partir de ese análisis que yo hago, pues puedo darme una idea de cómo el autor veía el mundo en esa época, qué era más o menos lo que pensaba, cuál era su ideología, con base en lo que escribe o en lo que escribió. En ese sentido, nos ponen aquí la diapositiva que la comunicación solamente tiene un sentido. El autor comunica algo al lector, o sea, ustedes. Pero yo ya no le puedo comunicar al autor, porque ya no está o sea, ya no está en este mundo, ya murió. Algunas veces tenemos la oportunidad de leer obras cuando los autores todavía están vivos. Eso es excelente. Bien, vamos a ver qué literatura puede ser ficticio, puede ser real. Ficticio es cuando existe en la mente del autor, cuando nos imaginamos muchas cosas, soñamos cosas y nosotros escribimos. Pero igual vamos a decir que la literatura puede ser real porque podemos escribir sobre nuestras vivencias. Y eso de las vivencias es lo que nos va a servir para nosotros entender en cómo vivía el autor, cómo veía el mundo, qué era lo que pensaba. Y a partir de ello, pues la literatura describe, en algunos casos incluso explica el comportamiento y los cambios sociales. Por eso se considera la literatura como una fuente de conocimiento. Pero para que yo pueda comprender un texto literario es necesario, es indispensable que yo investigue qué ocurría cuando fue escrito, por qué apareció la obra. Porque de esa manera vamos a poder relacionar, vamos a poder criticar o vamos a ver la influencia que tuvo el aspecto social, histórico en ese escrito. Por eso les decía yo, el contexto no lo podemos inventar, tenemos que investigar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver los movimientos literarios. Y nos dice aquí que esos movimientos literarios buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Recuerden que la semana pasada vimos géneros literarios. Ahorita vamos a ver movimientos literarios. Entre los movimientos literarios está el romanticismo, que nos dice que busca originalidad, busca la expresión de los sentimientos del autor mezclados con el arte. Y el realismo y naturalismo, pues busca representar tal cual está la sociedad y las diferentes formas de vida de la sociedad, las tradiciones, los valores. Y tenemos al modernismo, que busca escaparse de situaciones desagradables de su contexto. Y aquí nos dice que se inspira en las formas francesas para poder generar poesía cuidada, poesía con una visión citadina. El vanguardismo tiene al surrealismo, que nos dice que expresa los pensamientos conscientes e inconscientes y está basado en los sueños, acuérdense de Freud, del psicoanálisis. Entonces, este movimiento literario y artístico busca ir más allá de lo real a partir de lo imaginario y lo irracional. Ahora, ¿por qué es importante que yo sepa estas características de los movimientos literarios? Yo les estoy dando algo muy general. Ustedes tienen que leer. La prepa en línea CEP es autodidacta, ¿sí? Yo les voy orientando, les voy ayudando, pero tienen que leer los recursos. Porque resulta que en la actividad 3, que se llama Textos y Mundos Posibles, tengo que leer 2 obras, Frankenstein y La Debutante. Y aquí me va dando los pasos, qué es lo que yo tengo que hacer, para que al final yo pueda llegar a elaborar mis diapositivas. Les voy a mostrar el material que les subí en plataforma. Aquí está. Díganme si pueden ver el material. Sí, Yasmín, Ilse, ¿pueden ver el material?
Sí. Perfecto. Bien, este material yo se lo subí en el foro de novedades. Tiene portada, que es lo que nos piden. Si se dan cuenta, aquí está 1 de 11, tiene 11 diapositivas. No les voy a pasar todas porque pues yo quisiera que ustedes lo descarguen y lo analicen con calma, pero más o menos aquí tienen una muestra de lo que yo les puse. Entonces, las diapositivas tienen que tener título. Primera impresión, Frankenstein, el Madonna de Mary Shelley. Pongo el título. Y me pide imágenes. Voy a poner 3 imágenes. Una de la emoción, otra de la impresión y otra del sentimiento. Después que yo ponga la imagen, voy a explicar qué emoción me causó, qué impresión me causó y qué sentimiento me causó. Aquí en un recuadro. Aquí pega la imagen y aquí explica. Y así me voy yendo con las otras diapositivas. En la siguiente diapositiva tengo que responder estas preguntas que están acá. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? Esto es para manejar el contexto de la obra de Frankenstein. ¿Dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad en ese tiempo? ¿Por qué escribió la autora esta obra? O sea, ¿qué le impulsó a escribirlo? Y aquí me dice que puedo anexar un audio o imagen. No es obligación anexarlo. Si ustedes no pueden anexar el audio, pongan una imagen y respondan las preguntas. No hay problema. Y aquí viene la siguiente diapositiva. Aquí está el título de la diapositiva. Siempre las diapositivas tienen que tener título para que yo sepa de qué están hablando, porque si no, no voy a entender. Dice, Frankenstein, una obra perteneciente al movimiento literario, y aquí está la línea para que ustedes pongan qué movimiento literario es. Ahora bien, para que yo ponga el movimiento literario, tengo que buscar una frase del texto que leí de Frankenstein. Ahorita les voy a dar las indicaciones del texto que van a leer de Frankenstein. Voy a seleccionar una frase, lo pego aquí, lo copio y lo pego aquí, que no esté tan larga, y busco una imagen que vaya acorde a esa frase. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y aquí en la siguiente diapositiva dice Frankenstein y el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? Es Víctor Frankenstein, el de la obra. No el autor que escribió la obra, porque luego nos confundimos. Y aquí lo voy a explicar en este recuadro y pongo una imagen aquí. Las imágenes las vamos a buscar en Google, ponen imágenes y van buscando ahí las que más correspondan. Bien, después de esto sigue la diapositiva 6 y empezamos con la obra de la debutante. Bien, con ello les voy a mostrar un ejemplo aquí en las diapositivas, aquí está. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo pueden ir las diapositivas, pero antes vamos a ver qué me dice. A ver, déjenme. Bien, dice, descarga la obra completa y lee el capítulo 4 y 5 del volumen 1. Solamente capítulo 4 y 5 del volumen 1 y anota las emociones y sentimientos que te causó de Frankenstein. Después voy a leer La debutante y voy a anotar igual mis emociones, mis sentimientos, y después viene la presentación que yo les puse. Es importante que ustedes sepan que solamente van a ser 11 diapositivas, ni una más. Si ponen 12, les va a bajar puntos. Si ponen 10, les va a bajar puntos. Son 11 diapositivas, ni una más. Es que me gustaron mucho las imágenes y le quiero poner más imágenes, les va a bajar puntos. Por eso les subí una plantilla para que ustedes se ajustaran a esas 11 diapositivas y lo ordenaran y lo organizaran como está allá. Bien, antes de que yo les muestre el ejemplo de la diapositiva, vamos a ver un poquito de Mary Shelley y Leonora Carrington. Vemos aquí, para esto les puede servir para el contexto, que Mary es hija de un filósofo británico, que igual esta escritora en 1818 publicó su obra de Frankenstein y pues se publicó en el marco de la Revolución Industrial, era lo que estaba pasando en ese momento en el mundo. Por el contrario, Leonora nació en 1917, escribe su obra La debutante y se publica en 1940, pero en el 42 llega a México y esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando llega a México pudo desarrollar y explotar todo su potencial artístico.
Bien, esta diapositiva es un ejemplo de lo que yo les decía hace un rato, donde yo tengo que copiar, leer el texto y copiar la frase para que yo pueda buscar una imagen. Aquí está, por ejemplo, veía a Elizabeth rebosante de salud paseando por las calles de Ingolstadt con sorpresa y alegría la abrazaba. Y puse una imagen donde alguien está abrazando, una persona está abrazando, pues, a una mujer, ¿sí? Entonces, aquí tengo que poner el movimiento literario aquí arriba, el título de la diapositiva, aquí, esta frase la copié y la pegué acá y busqué la imagen. Y aquí copio la otra frase y dice, la vida parece hecha de cálido sol y jardines de rosas, bla, 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 y busco una imagen que tenga que ver con esa frase. Esto es en cuanto a Frankenstein. Es un ejemplo de cómo pueden hacer sus diapositivas. Aquí tengo el de la debutante. Igual pongo el título de la diapositiva, el movimiento literario, escribo aquí qué movimiento literario es, busco la frase, aquí está, busco dos frases, copio y pego, y busco imágenes que vayan acorde a la frase. Espero que esté claro para que no tengamos mayor problema. Bien, con esto pasamos a la actividad 4, que es literatura y pluriculturalidad. La estructura es importante siempre que sus trabajos tengan portada. Muchos trabajos han estado enviando y no tienen portada. Ya no estamos en la primaria, ni estamos en la secundaria, estamos en la preparatoria. Todo trabajo requiere una presentación. Es más, hasta los niños, mi nieto está en primaria y si no pone portada, la maestra lo regaña. Porque entonces desde ahí le vamos fomentando el hábito de ponerle una presentación a sus trabajos. Entonces yo les pido, por favor, que vayan poniendo. Acuérdense que la semana pasada les mostré que se van al lado izquierdo superior, le van a insertar, le dan, ahí les aparece portada y les despliega muchas portadas, lo eligen y ya tienen rápidamente su portada y nada más leen los datos. Bien, vamos a ver aquí qué es lo que tengo que hacer. Tengo que escuchar el canto de la primavera que está en náhuatl, después en español. Después voy a investigar alguna literatura de mi comunidad que sea una muestra lírica mexicana, corridos, coplas, sones, bombas. Descarga el documento de plataforma y realiza lo que se te pide. Ahorita vamos a ver el documento. Yo aquí les puse una liga para ver poemas mayas. Yo soy de Yucatán y se me hizo interesante poner esta cuestión de los poemas. Vamos a ver la liga. Aquí está. Si nos vamos a esta liga, aquí dice 13 poemas en maya y su traducción al español. Entonces, así vamos nosotros a investigar. Y aquí, por ejemplo, dice poemas en maya con su traducción al español. Y dice Incaba, Tiquín Hotel, Chichi, Chichital, Ucha, Achat, Altumen, Utsai, Macop. Entonces, vamos viendo todo lo que dice. Y aquí abajo ya nos trae la traducción. Mi nombre es un pellejo disecado, que de boca en boca es mordido, es masticado por los colmillos de la gente, bla, bla, bla. Entonces trae varios poemas y trae la traducción. Les puede servir esta liga si ustedes son por ahí de Yucatán. Bien, vamos a irnos al documento descargable, que es la actividad 4. Aquí está. La actividad 4. Aquí me dice que yo escuche el poema y ya me hace las preguntas. ¿Habías escuchado antes? Sí, ¿en qué lengua? Aquí voy a contestar. Si no, pues pongo que no. ¿Qué te hizo sentir? Es importante que yo conteste las dos preguntas. ¿Qué me hizo sentir y qué emociones me transmitió? ¿O qué imaginaste mientras lo escuchabas? Tengo que responder todas las preguntas que me planteé aquí, no nada más uno. En el inciso C, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? Tengo que explicar qué diferencia hubo. Y después tengo que responder, ¿qué te pareció el sonido de las palabras? Y voy explicando, no, pues el sonido lo escuché muy curioso, traté de entenderlo, pero pues no, ya ustedes van a ver. Y además, en este punto C, tienen que responder cuál disfrutaron más, si el náhuatl o el español. Entonces, en estos tres incisos tengo que ver
cada inciso, cuántas preguntas tiene y tengo que responder una a una esas preguntas, no solamente una. Por ejemplo, el inciso C tiene 3 preguntas. 1, 2, 3 preguntas. Las 3 tengo que responder. Bien, me dice aquí que yo busque en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena. Es la liga que yo les mostré en maya. Yo soy yucateca, busqué poemas en maya. Ustedes ya van a buscar de su estado, de su comunidad, en alguna lengua. Pero dice aquí que voy a grabar un audio en el que lea dicha obra o fragmento en español. Entonces, si se dan cuenta, yo traté de leerlo en maya. Pero realmente aquí lo que me pide es que yo investigue y después yo lea la obra en español, no en otro idioma, en otra lengua, sino en español. Lo voy a grabar. Ya que yo lo grabe, lo subo a la nube y pego la liga aquí. Tienen que verificar que la liga, por favor, se escuche perfectamente bien, se abra, porque algunas veces no tiene licencia y no podemos abrirlo. Después voy a reflexionar por qué elegí ese texto, qué sentía al leerlo en voz alta, qué emociones o impresiones me transmitió. Tengo que contestar todas y cada una de las preguntas. En el 6 me dice que yo lea el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, y voy a responder de 3 a 5 líneas, no una línea, de 3 a 5 líneas. ¿Crees que la literatura ayuda a conservar las lenguas indígenas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pero no de lo que tú piensas, sino de lo que dice este artículo, la importancia de las comunidades indígenas. Por favor, lean el artículo y ya responden. Y me dice aquí, en el punto 7, que yo busque en internet alguna muestra lírica, que son corridos, coplas, sones, bombas, y yo pegue la liga acá, para que yo lo pueda ver. Y en el punto 8 dice, reflexiona y comenta en forma breve de 3 a 5 líneas por qué elegiste esta muestra lírica. Aquí lo voy a poner porque soy de Jalisco y porque bla, bla, bla. Ya ustedes van a ir explicando. Y me dice aquí que México es una nación pluricultural y me viene explicando que está formado con varias personas de raíces y culturas diferentes. Y les hace la pregunta, ¿crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Y vas a decir sí o no, ¿por qué? De 3 a 5 líneas. Tienen que cumplir la cantidad de líneas que les pide. Y el último punto, que es con base en todo lo que has hecho previamente en las preguntas anteriores, ¿cuál es la importancia de la literatura en la construcción de un país en donde se deba de valorar y respetar las diferentes culturas? Eso va a ser una reflexión personal. Y aquí al final todo lo que les haya servido para hacer esta actividad, las fuentes de consulta, lo van a poner aquí. Recuerden que es importante ponerlo al estilo APA para que yo pueda decir que ya estoy cumpliendo con el requerimiento. Si ustedes no lo pueden poner al estilo APA, póngalo el estilo de prepa en línea C. Bien, pues continuamos con la actividad 4. Ya vimos que el documento descargable es importante que ustedes lo tengan para que les pueda servir de referencia para ir haciendo todo lo que nos solicitan. Y vamos a pasar ya de la actividad 4, que ya concluimos con la bibliografía, que todas las fuentes que me hayan servido, yo lo voy a poner ahí. Y vámonos a los foros. Tenemos el foro de novedades, que hay que estar pendiente de los avisos, porque la prepa en línea sube avisos, el supervisor, yo, el tutor también sube avisos. Y importante, el foro de aprendiendo, yo veo que tiene muy poca participación. Deben de aprovechar este foro para las dudas que tengan. Por ejemplo, el famoso perro y el cocodrilo de la actividad 1. Si tenían dudas si era el perro o era la canción de oro, pues hubiesen preguntado allá y yo ahí les voy respondiendo. Entonces hay que aprovechar este foro, aprovechar que lo tenemos. Yo todos los días, ahorita no he entrado al foro porque estaba yo preparando la sesión, pero en un rato que yo cierre aquí, voy a subir a YouTube la grabación de esto, pero principalmente voy a ver los pendientes que hay en el foro de Aprendiendo. Pero además de eso, puedo entrar
para compartir con los compañeros alguna muestra de la riqueza cultural y literaria del estado de donde ustedes son originarios. Entonces, muy importante estos dos foros. Y pues era lo último que nos faltaba y tenemos mucho espacio y mucho tiempo para pasar a la fase de preguntas y respuestas. Ahora sí que es el momento en el que ustedes me pueden decir si tienen alguna duda, en qué les puedo apoyar, igual de la semana pasada y de esta. Yo les recomiendo mucho que revisen la rúbrica antes de subir su actividad. ¿Sí saben dónde está la rúbrica? ¿O quieren que yo les muestre dónde está? Díganme ustedes. O si tienen alguna duda del tema que yo les acabo de explicar, pero sí la rúbrica la tienen que revisar antes de subir la actividad, por favor. Yasmín, ¿tienes alguna duda? Priscila, ¿ninguna? ¿Todo está claro? Bueno, pues si ustedes... Profa. Ajá. Sí, usted puso la plantilla de las diapositivas en Sí. el foro de novedades, pero yo lo estaba buscando desde mi celular y no me aparece. Ya ve que le había comentado que no aparece la sección de avisos. ¿Ya checaste en una laptop o en un equipo de escritorio? Sí, ya. Y tampoco aparece. Tampoco. Es muy, muy raro. Lo que puedo hacer, Priscila, es mandártelo a tu correo. Ok, sí, está bien. Pero de todas maneras, así como me hiciste el reporte a mí, hazle el reporte a la tutora. A la tutora le corresponde la cuestión de plataforma y las dudas técnicas y los problemas técnicos. Ella se encarga de pasárselo al asesor tecnológico. Sí, ya le escribí, solamente que todavía no me contesta. Ah, ok. Bueno, vamos a esperar que te responda y lo que podemos hacer, que yo te envíe a tu correo las diapositivas para que les pueda servir. Sí, está bien. ¿Sí? Bueno, porque igual te lo puedo mandar por WhatsApp. Mándame tu número de teléfono a mi correo, te agrego y te lo mando por WhatsApp. Igual es más rápido porque así lo ves en tu teléfono. ¿Qué te parece? Está bien, sí. Bueno, entonces mándame el número de teléfono y yo te lo mando por WhatsApp. Así es más rápido. Ah, bueno, sí. Sí, porque yo les recomiendo trabajar las diapositivas. Así no se pasan de diapositivas, solamente son 11 y hasta ahí nada más. Y ahí les va señalando de manera puntual qué es lo que lleva cada diapositiva. Sí, porque con la plantilla que nos mandó la semana pasada estuvo más sencillo elaborarla. Así es, sí, porque ahí les señala de manera puntual qué es lo que tienen que hacer. Bien, pues si no hay dudas, ¿sí saben dónde está la rúbrica entonces? Sí. Perfecto. Está con letras moradas, donde dice qué es lo que se va a calificar. Ahí donde está la actividad, está con morado, le dan clic allá y se despliega la rúbrica y ahí les va diciendo todo lo que tiene que tener su trabajo para que puedan alcanzar el 100%. Bien, pues si no hay ninguna duda, pues yo les agradezco mucho su atención. Muy buenas noches, éxito en sus actividades. Estoy a sus órdenes, se comunican conmigo. Si quieren, para que sea más fácil, le dan clic a la campanita, se suscriben a mi canal y así ya no tienen que estar buscando en el foro de novedades la liga, ¿sí? Porque hoy solamente se los mandé de manera personalizada. Yo nada más lo subo en el foro y ustedes entran al foro y ya lo ven. Pero si se suscriben ya y le dan clic a la campanita, pues ya les avisa cuando yo vaya a hacer la sesión. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Bueno, pues hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.